física que... Muy bien, entonces hoy vamos a entrar en nuestro tema súper importante y voy a empezar entonces a compartirles pantalla para que ustedes puedan manejar esta información porque esta la necesitamos en la construcción de los casos. ¿Listo? Doctora, muy buenos días. Buenos días. Le está hablando Arminda de Bolivia. Hola, Eh, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctora. Dios la bendiga. Y Amén. gracias por los conocimientos que nos está brindando. La verdad son cosas nuevas que tienen relación con el accionar de todo adulto mayor. Tengo una pregunta, doctora. Sí. La parte de la historia clínica, a lo que usted ha ido explicando, más está, digamos, inmersa en lo que es el control médico. Y la parte gerontológica, doctora, ¿tiene relación o está adherida a esa historia clínica? Yo le pregunto, ¿o es que es otra historia clínica la que nosotros debemos elaborar en base a los conocimientos gerontológicos, doctora? Por favor, yo quisiera. Y un favorcito más, tal vez sería bueno que nos pueda proporcionar un esquema concreto de lo que es en relación a lo que es la valoración geriátrica integral. Por favor, doctora, muy amable, gracias. Nuevamente, que Dios le bendiga. Bueno, muchas gracias, Arminda. Desde Bolivia te saludamos, este país hermano tan hermoso. Bueno, entonces oído. Acordémonos que cuando nosotros estamos hablando de esa valoración integral, cuando nosotros hablamos de la valoración integral, estamos diferenciando los diferentes espacios, siempre profesionales, que cada uno de nosotros tenemos dentro de un equipo interdisciplinar. La primera parte, cuando hablamos acerca de la importancia de indagar bajo ese punto específico de indagar, les dije que tenemos que tener información relevante que es sí o sí la historia clínica. La historia clínica, como su nombre lo indica, siempre será a nivel clínico y médico, que es la que recibimos cuando estamos en los diferentes procesos clínicos médicos de su EPS, ¿cierto? Que cuando vamos a nuestra cita nos entregan esa historia clínica. Esa historia clínica es para nuestro conocimiento de cuáles aspectos clínicos, y se deben de diferenciar siempre, se deben de tener en cuenta en el adulto mayor, que no somos nosotros los que los estamos interpretando o manejando, sino que se establece. En la historia clínica nosotros siempre tenemos un espacio donde nosotros podemos ver, por ejemplo, les voy a mostrar acá en Colombia cómo lo tenemos. Voy a ir un momentico aquí. Y yo a ellos les pido siempre este documento en algunos lugares. Acá se llama récord clínico de cada adulto mayor. Y este récord clínico a nosotros nos da una luz general de los antecedentes que ya los ha establecido la medicina y los programas en los que el adulto mayor está. Entonces a nosotros nos hacen un resumen, que nosotros lo que miramos es como esa crisis donde nosotros detenemos nuestra información en ella. ¿Para qué? Para nosotros tener indicios y saber qué patología se está presentando el adulto mayor que estamos nosotros atendiendo, pero ya está dada. Eso es directamente desde su clínica, desde su EPS, donde su centro hospitalario o los centros de atención primaria. Eso, el acceso a la información clínica siempre va a ser confidencial. Nosotros tenemos un consentimiento informado. Cuando digo nosotros, lo digo cuando yo trabajo desde mi intervención profesional como centro de atención al adulto mayor diurno, que les he compartido que lo tengo, se llama Envejecer, pero también cuando nosotros trabajamos en el centro día de la alcaldía, o cuando hemos trabajado también con el de la gobernación, a los adultos mayores se les hace firmar al acudiente. Siempre debemos de tener el adulto mayor y el acudiente, ¿listo?
para que ellos nos firmen un consentimiento informado. Esto es súper importante porque siempre en todos los países la historia clínica es confidencial. ¿Listo? Entonces a nosotros nos firma, se hace el consentimiento informado, que es un documento que tiene ese título, consentimiento informado, y donde dice yo, fulano de tal, en calidad de acudiente, porque ahí va a ser el acudiente del adulto mayor, tal. Entonces supongamos, yo, Diana Torres, en calidad de acudiente del adulto mayor, Marlene Castro, identificada con cédula y tal, autorizo a envejecer o autorizo al centro día de la comuna tal para que tengan acceso a la historia clínica, le proporcionemos esa historia clínica para que sea uso, porque ahí está el respeto a esos datos que yo voy a tener, uso exclusivo en sus procesos terapéuticos. Ellos firman, fu, fu, fu. Entonces, aclarando, Arminda, esa historia clínica a la que yo hago referencia es esta, la que entregan siempre en salud, en su EPS, en su atención primaria en salud. ¿Para qué? Para nosotros tener un piso que nos establezca qué tipo de patologías ya han sido diagnosticadas, qué tipo de antecedentes clínicos está presentando el adulto mayor, porque yo no voy a intervenir en ellos como profesional de gerontología o fisiatra o terapeuta ocupacional o psicólogo o cuidador, no voy a intervenir directamente con ellos, pero me facilitan a mí hacer el abordaje de esa lista de medicamentos que está tomando, de toda esa parte clínica que él necesita para yo determinar si en la historia clínica nos dicen que él es su paciente hipertenso, diabético, que está presentando algún síndrome nefrótico, renal. Eso a mí me da la luz para yo saber si él está yendo a sus controles, y la historia clínica me permite acercarme para identificar si él está en los controles. ¿Listo? Entonces ese acercamiento en la indagación que va a ese estudio de la historia clínica es poder sacar dentro de la plantilla, claro que podemos ver alguna, esa historia clínica va solita y va con ese título, historia clínica. Y ahí va ese resumen que yo de dónde saco, de esa historia, de sus sistemas, donde al final siempre nos hacen ese recuento de su historia farmacológica y de sus antecedentes. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de intervenir o de evaluar esa parte clínica, siempre le va a corresponder al médico o al geriatra o alguna área especializada en todas las áreas, tanto cognitiva como si hablamos de la función de movilidad, también siempre. Cuando yo digo derivar es lo que yo identifico, el reporte que yo hago por los adultos mayores y lo envío para que quien lo atienda a donde yo estoy derivando. Supongamos si yo encuentro algunas afectaciones a nivel cognitiva, nosotros sí evaluamos esa área de la capacidad funcional desde el área de gerontología. Nosotros hacemos la valoración integral, que es de la capacidad funcional en todas sus dimensiones: física, social, afectiva y cognitiva. ¿Listo? Entonces yo ya emito el concepto profesional, y si yo veo que necesito una derivación al área de psicología, derivo, envío, conecto con esa área en su EPS y le pido el favor de que le puedan hacer los procesos que necesita. Y ya el área irá haciendo esa parte. ¿Listo? Hasta ahí de Bueno, pronto me quedó claro. sí, doctora, muy amable. Muchas gracias. Ahora sí la Listo. entendí muy bien. Perfecto. Ok, Gracias. ya, y recuerden que las escalas valorativas que estamos viendo aquí son de uso general, las puede aplicar cualquier persona que sea promotora en salud, que tenga el acercamiento con ellos. Hay algunas que requieren siempre la interpretación profesional, pero que nosotros las conozcamos y las podamos manejar, se puede hacer desde el área en el que tú estás trabajando con adultos mayores y siempre derivando a los profesionales que requieran ese tipo de apoyo. ¿Listo? Acuérdense que hablamos de tamizaje, que es un acercamiento básico a la habilidad funcional o cognitiva o nutricional o de movimiento, que sí la podemos aplicar, que sí podemos saberla, porque por medio de ese tamizaje nos da una luz para saber qué sigue en el trabajo con ellos. ¿Listo? Y hacia quién debo yo derivar esas capacidades. Bueno, por acá.
Listo, ya por aquí estamos resolviendo. Y si es necesario, sí tener un formato, sí, si es necesario por cada adulto mayor. Ese formato es de construcción libre, no hay uno estandarizado. Cuando yo hablo de formato, ustedes lo pueden hacer en la plantilla en un cuadrito. Ahora voy a ver si alcanzo a tener alguna. Nosotros no hacemos cuadro, cuando yo hablo de formato es estratégicamente organizada la información. Ahora presento un caso en el cual tengo aquí acceso, creo que tengo mi drive aquí, y entonces podemos mirar cómo más o menos se presenta un caso cuando hago la valoración que especifico en él. Listo. Quiero que miremos hoy, aquí nos quedó faltando esta partecita, porque para los casos que vamos a hacer hoy, ahí incluso vamos a hablar de cómo se llevan a la práctica estos temas en los casos reales. Y es necesario que dentro de este módulo tengamos en cuenta cuáles son los fundamentos para esta praxis transformadora, partiendo siempre del edadismo, ¿no? Que a nosotros nos da la capacidad para interpretar tantas situaciones que se nos presentan con este término tan importante. Listo, aquí voy a ir y compartir. Este se nos quedó un poco por fuera. Muy bien. Es supremamente importante que nosotros podamos manejar este tema porque es una de las situaciones, es reconocida e incluso ha sido denunciado por la Organización Mundial de la Salud, en la cual a nosotros nos tiene que quedar súper claro que a veces no conocerla, pues es lo que hace que nosotros sigamos cometiendo estas situaciones. Cuando yo hablo de edadismo, cuando nos hablan de edadismo, debemos tener siempre claro que son todos esos estereotipos, los prejuicios y la discriminación que existen por edad. ¿Listo? Que se relacionan con una persona a partir de su edad. Esto se presenta en muchas edades, pero a nosotros nos interesa el edadismo por vejez, porque también hay grupos etarios como por ejemplo los jóvenes, a veces también los discriminamos y nos referimos en razón de su edad, también de manera fuerte, ¿no? Cuando hablamos de los estereotipos, ¿qué son los estereotipos? Son todas esas creencias negativas y generalizadas. Por eso cuando hablemos de vejez y envejecimiento, nunca generalicemos. Siempre hablemos de la heterogeneidad de la vejez y del envejecimiento. Aunque es una sola etapa, todos la vivimos de manera diferente. ¿Listo? Y cuando ya hablamos de esos prejuicios, ya asumimos, ¿no? Ya asumimos que las personas mayores son menos capaces o menos valiosos que los jóvenes y eso nos puede llevar a la discriminación. Y obviamente, pues la discriminación es negar a las personas mayores sus oportunidades en cualquier ámbito, demostrar sus derechos y demostrar también sus habilidades. Recordemos que los adultos mayores están como todas las otras edades en todo el potencial y en toda la capacidad de poder intervenir. Obviamente, ya lo he dicho, siempre a partir de un diagnóstico acertado, a partir de qué puede hacer y no, qué no puede hacer, y de qué forma o cómo su contexto también se puede adaptar para que lo puedan seguir haciendo. Hay adultos mayores que han sido expertos en su área de trabajo para el desarrollo de alguna máquina, de algún caso en especial y tantos años lo ejecutaron que los volvió expertos. Y muchas veces, y créame que ha pasado, muchas veces llega todos este nuevo estudio, nuevas ingenierías, existen nuevas técnicas y a veces en la universidad nos dan mucha teoría y a veces nos mandan al campo sin esa práctica y he visto muchos ingenieros, cuando hablo más que todo en el sector industrial,
que han tenido que ir a buscar a ese adulto mayor que está próximo a pensionarse para que llegue y le enseñe un poquito de cómo es que es el manejo de todo eso. Entonces son conocimientos muy importantes que enriquecen al adulto mayor. Cuando a nivel de empresas nosotros podemos intervenir, a nivel de empresas como nosotros intervenimos con esos planes acertados para preparar a los adultos mayores para su jubilación, ¿no? Que de hecho eso lo concibe nuestro código laboral. Dice que todos los trabajadores en las empresas deben de tener un plan de preparación para la vejez, porque sabemos que la vejez es una transición bien difícil que cuando no se hace de la manera correcta, pues simple y sencillamente también limita la vida de la persona de ahí en adelante, es cuando empieza a enfermarse, es cuando empieza a tener todas estas dificultades. Entonces el edadismo tiene mucho que ver con esa capacidad que nosotros tenemos para discriminar en razón de la edad. Y digo tenemos porque todos tenemos esa predisposición a veces contra las edades. ¿Cómo se manifiesta? ¿Se manifiesta por solo por los viejos? ¿Solo ellos sufren de edadismo? No, de edadismo también a veces están los niños, que decimos, ay, es que son canzones, todos los niños son canzones, no es que qué pereza, son hiperactivos, y cuando estamos llenos de prejuicios, entonces el prejuicio nos lleva ya a actuar. Lo duro del prejuicio es que nos lleva a actuar. Entonces decimos, no, van a venir, no, de qué pereza, y tenemos a veces ese tío cansón que dice, no. Ojalá no vayan a venir, hoy no traigan los niños, déjenlos en casa. ¿Por qué? Porque existe ese prejuicio hacia la niñez de que son canzones, de que son dañinos y les imponemos esa carga a esta población creyendo que son todos. Así mismo sucede con la edad. ¿Listo? Tenemos esos estereotipos que son esas creencias que se han arraigado y si buscamos el contexto de la palabra, la raíz de la palabra estereotipo, son esas huellitas que se utilizaban antes que son los tipos que se utilizaban cuando empezó la escritura ¿cómo se llama esa área? En caligrafía, que sacaban como unas plaquitas de letras y esas plaquitas de letras eran las que se utilizaban para plasmar y a partir de cada plaquita de letras se iba formando la palabra. Entonces esas plaquitas ya estaban tan hechas, tan bien hechas en un material tan fuerte que entonces ellas seguían y se seguían y se seguían usando y era la forma que tenía para hacerse la A, la B o la C. Y esos tipos que se fueron creando, pues fueron trascendiendo en el tiempo. Igual sucede con los estereotipos. Los estereotipos son esas ideas preconcebidas que nosotros tenemos de la vejez, que nos las han impuesto las generaciones pasadas, que van transmitiéndose de generación en generación y de cultura en cultura que terminan afectando, que terminan afectando nuestro comportamiento, ya sea ellos. Si mi cognición, sí, si mi cognición personal, yo he recibido la información de que la vejez es símbolo de enfermedad, de que la vejez es símbolo de fealdad, de que las arrugas son horribles, de que las canas hay que cubrirlas como sea. Entonces, conforme yo voy acercándome a un adulto mayor que lo veo, con sus canas, con sus arrugas y veo que tiene esa edad, yo inmediatamente digo, ay, yo no le quiero hablar. No, los viejos son canzones, son mal geniados. Todos los y siempre estamos generalizando. No es que todos los viejos son aburridores. No hay estereotipo más fuerte que la creencia de que el adulto mayor huele feo y se ha generalizado aún, y lo repito, en los medios de salud, en los contextos de salud y de atención al adulto mayor. Una persona que diga que el adulto mayor huele feo es porque tiene mala higiene, ¿listo? Y no es porque sea un adulto mayor. Yo conozco personas más jóvenes que también pues me les ha acercado y no tienen el olor más grato del mundo, ¿cierto? No huele, no tienen el aroma de una rosa, sino de una rosa que ya está descompuesta. Y eso no solamente lo vamos a ver en los adultos mayores, sino en todos los otros grupos. Por lindo y hermoso que sea un bebé, si al bebé lo dejan de bañar, lo dejan de higienizar, no le quitan su pañal a tiempo, no le quitan su ropita a tiempo, que también tenemos esas normas de higiene, pues puede tener el rostro más angelical que si usted se le acerca, usted va a decir, téngaselo, devuelvo. ¿Listo? ¿Qué es el problema cuando nosotros le cargamos a las personas mayores ese componente tan difícil? ¿Cómo se manifiesta el edadismo en nuestros días? Lo manifestamos con el lenguaje.
No hay nada más ofensivo que el lenguaje. Créanme que las palabras tienen un poder tan fuerte que si a veces nosotros nos detuviéramos a hablar de manera más sabia, la sola palabra nos lleva a tener una vida diferente. ¿Listo? Cuando nosotros mismos tenemos esos estereotipos y esas cogniciones de rechazo a la vejez por todo lo que nos han impuesto en nuestra cultura y lo que hablábamos en alguna clase, los que estuvieron presentes, yo les decía que a nosotros nos han transmitido una cultura de una vejez fea. Y lo más fuerte es que el edadismo también está más marcado por género. A las mujeres nos han añadido un componente más pesado que a los hombres. Siempre existe esa carga hacia la mujer en todas las áreas y esto se aplica hasta para los cuidadores. Siempre la mayoría de los cuidadores termina siendo la hija, la mujer que está en la casa, que quedó soltera, que no se casó y entonces creemos que le podemos aplicar también esa carga de cuidado. ¿Qué pasa? El lenguaje discrimina de una forma tan poderosa que le estamos diciendo al adulto mayor ese mensaje que le hacemos a él creer que eso es así. Pero no solamente, y mire lo grave de no corregir el edadismo también en nuestras vidas. Y ahora vamos a ver lo importante que es ser responsables también de lo que hablamos. Es que usted no solamente le está haciendo ahorita daño a las personas que están en el entorno, cuando usted le dice ancianito, el viejito, ay, es que él es todo achacosito, y entonces empezamos a hablarle con unos gestos y una gesticulación así como de empobrecimiento, de que no lo entendemos, nos vamos a acercarle a hablar. Muchas veces sabemos que tiene un problema auditivo, pero confundimos el problema auditivo con gesticulizarle todo. Usted cuando a la persona le identifique que está usando una prótesis como audífonos o que le ayude a escuchar mejor, ubíquese de tal forma de que quede de frente a la persona y háblele despacio y pausado, pero sin exagerarle la gesticulación. Don Alberto, usted me está porque eso no hace que escuche mejor, hace que escuche mejor, que usted pronuncie mejor, pause su hablar y se dirija a él de frente, ¿sí? Entonces, esa forma, no, yo ya no le voy a decir, estás viendo que él no escucha bien, te pregunta cómo, si él le está preguntando cómo es porque no ha escuchado. No ha escuchado bien, no es que no está escuchando. Cuando ellos dicen, disculpe, ¿qué me decía? Tú ahí puedes inferir de que está escuchando, solo que no está escuchando bien. No nos estamos comunicando de la mejor manera. Don Antonio, si me ubico de esta manera, ahí me escuchas mejor. Y él le va a decir, sí, claro. ¿Por qué? Porque estamos quitándole ese peso de que, ay, él ya no oye. No, tranquilo, yo ahora le digo a su hijo todo lo que hay que hacer. ¿Listo? Y muchas veces esa cognición que tenemos nos lleva a actuar de esa forma y el actuar de esa forma ya son dos áreas importantísimos, que es lo que pensamos, que es lo que sentimos, que está relacionada con la parte afectiva y cuando unimos lo que pensamos con lo que sentimos se vuelve acción. Por eso cuando ustedes hablen de planes de atención al adulto mayor con casos particulares donde hay que hacerlos cambiar de actitud, yo debo intervenir en esas tres áreas. ¿Listo? A veces se nos presentan situaciones con adultos mayores reales, porque yo hablo de casos reales, no es que, ay, no, ellos huelen delicioso. No, el adulto mayor que no se está bañando, que no se está cambiando su ropa, que no se está usando su desodorante, que no está usando un lavado, pues obviamente no va a tener el mejor olor, no porque sea viejo, sino porque sus condiciones higiénicas pues son deficientes, ¿cierto? Entonces, hemos tenido que hablar con adultos mayores que están presentando eso más que todo cuando se dan grupos, ¿no? Cuando tenemos los grupos de adultos mayores, cuando tenemos espacios institucionalizados, entonces empiezan los compañeros a decir entre ellos también, es que don Alberto huele feo. Ay, no, jefe, mire, es que usted, ay, no, no me haga al lado de fulano de tal que huele maluco. Yo no puedo ocultar eso y decirle, no, todos los adultos mayores,
tengo que indagar y mirar qué situación se está presentando con él sin creer que todos los adultos mayores son cochinos, son sucios, son desaseados. Puede ser, número uno, que la persona ya esté sintiendo ese descuido en su área, no solo física, sino que no le importe mucho interactuar, entonces lo manifiesta en descuido físico. Puede estar atravesando una depresión leve o puede estar una depresión establecida que no hemos identificado y eso lo lleva a que él abandone. Acuérdense que ayer cuando hablamos de las actividades básicas decíamos que eran las últimas en perderse, que son las actividades de la vida diaria básicas. ¿Listo? Y la higiene es una de las que debe de permanecer. Si Hola. mi adulto mayor ya está en condición de asistir, Sincera, si mi adulto ¿qué mayor pasó? ya ¿hay algún micrófono abierto? Por favor, cuando vayamos a hablar, lo dejamos abierto porque a mí me gusta interactuar mucho con ustedes, pero ténganlo cerradito cuando no estamos interviniendo. ¿Listo? Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo de indagar qué está pasando con esa falta de higiene, debo de llevarlo a él a un cambio de actitud frente a la higiene personal. Pero yo no puedo decirle, don Andrés, yo necesito, por favor, porque a veces confundimos ser directos y tener carácter con ser ofensivos, ¿cierto? Entonces, si bien son temas que tenemos que abordar porque hay un manual de convivencia, porque a ellos les va a afectar notablemente los va a afectar notablemente a ellos la discriminación por su olor. Ellos no merecen que les hagamos eso, ninguna persona necesita. Pero si cuando a nosotros nos hacen esa observación, tratémosla, hablemoslos con ellos y no lleguemos así con esa fuerza. A veces como profesionales queremos imponer la fuerza y creemos que ellos van a moverse en así hacerlo, ¿no? Don Andrés, a ver, sus compañeros han venido manifestando que usted tiene mal olor, don Andrés, y eso los está afectando a ellos. Entonces, por favor, le pedimos de que para que pueda asistir usted acá al centro día, por favor, venga bañado, venga cambiado, lave el uniforme. Nosotros tenemos adultos mayores que ese uniforme, y lo digo con conocimiento de causa, sin exageración. En una comuna que trabajamos, que es una población vulnerable, que queda a la orilla la mayoría de habitantes están a la orilla del río Cauca, acá se llama Playa Renaciente, le colocaron ellos en esa resiliencia para salir adelante. Tenemos adultos mayores que el uniforme que se les dio es la ropa con la que permanece. Entonces, ¿cómo no va a oler mal un uniforme? Pues que lo tienen todo el día, duermen con él, se levantan y así de pronto se bañan. Ellos se bañan con agua recogida de la lluvia. Entonces, obviamente, esa agua no siempre, esa agüita es muy linda y muy sabia muy útil para las plantas, pero esa agua también está cargada de todo lo que sucede. Ustedes conocen, no, conocen el ciclo del agua desde que están en primaria. Sí, y sabemos si usted recoge esa agua, pues esa agua no es que baje muy limpia, pero es lo que ellos tienen. Entonces, ¿yo cómo voy a atacar a una persona mayor si no he conocido el contexto de por qué está teniendo esa circunstancia, ese olor y esa situación? Igual sucede en casa, ¿cierto? Su mamá siempre fue muy aseada, muy limpia y de últimamente tú notas, sí, no es que porque los viejos huelan a eso, el desaseo es el que huele raro, listo, identifiquemos y seamos claros siempre. Entonces, si tú notas, indaga. Acuérdate que el primer paso siempre es indagar. ¿Por qué? Qué raro, yo he notado. Pero antes de decírselo, usted mire, toque tema, sea sensible, sea empático con el adulto mayor. Y empatía es ponerse textualmente en el lugar de ellos. ¿Listo? ¿Cómo le gustaría a usted que le dijeran que huele maluco? ¿Sí? Qué lindo si a nosotros tenemos una amiga que nos lo hace saber disimuladamente, ¿no? Como molestamos a veces, ay, mi amiga hoy no se aplicó desodorante y se le olvidó, yo ya le estoy sintiendo mal olor, entonces yo me le acerco y le digo, ay, mira, yo traje desodorante, necesitas un poco. Si yo estoy en una edad en la que lo voy a tomar bien, listo, ay, sí, en serio, yo le voy a agradecer a esa amiga que me ha salvado de alguna situación muy maluca, ¿cierto? Pero es diferente a la que me acerca y me dice, uy, no, ve, Diana, vos como que te olvidó usar hoy desodorante, mija. Eso acá tiene un nombre bien chistoso cuando está ese mal olor en las axilas. En sus países no sé cómo le pueden decir. Yo me imagino que allá también hay formas jocosas de llamarle, ¿cierto? Entonces, mire que siempre yo deseo que a mí me hablen como yo le hablarle a una persona como yo deseo que me hable. ¿Listo?
En la parte laboral, este edadismo nos ha llevado a nosotros notablemente a crear menos espacios laborales para que ellos tengan. Yo he escuchado muchos profesionales que a veces dicen, uy, no, pero es que don Alberto debería ya de irse a la casa, descansar, él ya está muy viejito. ¿Y sabe qué hay detrás de los estereotipos? Manos que desean que ellos se vayan para que nosotros ocupemos ese lugar. Pues es que ese lugar él se lo ha ganado día a día, trabajando y esforzándose, y él ya tiene 40, 50, 60 años ahí, pero venga, ¿por qué por la edad lo tenemos que sacar? Y aquí hay que tener una línea, aquí hay una delgada línea entre la probabilidad de nuevos empleos, más que quitarle los que ya existen a las personas mayores. ¿Listo? Entonces, si necesitamos esa carga juvenil, esos nuevos conceptos y esas nuevas tendencias que trae la juventud y obviamente lo moderno, pero eso no me tiene por qué afectar echarle el ojo al adulto mayor para poderlo sacar y pedir la cabeza de él. Nosotros nos podemos abrir campo también con ayuda de ellos, cuando son nuestros aliados en las empresas, cuando son, pero son a los primeros que les empiezan a echar ojo para sacarlos, porque existen esas ideas de que ellos no aprenden, de que ellos ya se quedan con ideas antiguas. No, a veces tampoco los capacitamos de la mejor manera. Repercuten enormemente en la salud, ¿cierto? Porque muchas veces a la salud le atribuimos que hay enfermedades de la vejez y que hay dolores que son normales por la edad, y entonces a veces le hacemos ese trato infantilizante, ¿no? Le duele, ay no, así como ustedes se acuerdan cuando estábamos pequeños y nos caíamos. Y yo sé que esto nos sucedieron a todos los niños de Latinoamérica y del mundo entero, que usted se caía y se metía un mamonazo, usted se metía un golpe duro. Y la mamá, ¿cierto? Se le acercaba a usted como usted es niño y le decía, sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana, usted es valiente, usted no le duele. Y uno con el dolor encima, tranquila, no llore, que eso no le duele. Y usted con una raspadura que le traspasó hasta el tejido blando, y ya usted está que se muere del dolor, y a veces esas heriditas pequeñitas son las que más duelen porque no son tratadas. Una raspadurita, si a usted le queda arena en esa raspadurita, va a ser una heridita que se va a infectar, y con sana, sana colita de rana, pues no va a sanar. Así sucede muchas veces en la salud. En la salud con el adulto mayor a nosotros nos pasa generalmente eso, que no tenemos esa concepción a veces de darle la importancia al adulto mayor, y va a creer, sí, por acá me están escribiendo algo. No sé si tenga que ver con el tema. Ok, sí, sería muy bueno. Ariana, sí, está genial. Entonces, miren, señores, cómo lo que les estoy hablando es tan importante para que nosotros lo podamos manejar. ¿Listo? Y esos tratos en salud a veces infantilizantes, lo he escuchado también de compañeros que dicen, ah, él siempre viene. Venga, si siempre está viniendo a cita, está haciendo un llamado. No lo despachemos con la fórmula básica de acetaminofén, mandémoslo, derivémoslo. Si él está llamando la atención, derivémoslo a un profesional, bien sea en psicología, bien sea en gerontología, que pueda hacer un estudio más profundo de lo que le está pasando, ¿sí? Ay, es que él viene y se pone a hablarme de unos temas y la consulta no. Bueno, entonces si ya le estás atendiendo la parte de salud, derivémoslo, se me fue la palabra que utilizar, se me fue, hacia otra área que él requiera esa atención. ¿Cuál es el precio del edadismo y el impacto en las vidas y en las sociedades? Y esta imagen la escogí muy a propósito. El edadismo ubica al adulto mayor en la mitad y todas las demás personas señalando un atributo negativo de la vejez o un atributo que no le corresponde a todos los ancianos, ¿sí? En una ocasión escuchaba a una adulta mayor en un tema súper interesante que abordamos, que fue la sexualidad en el adulto vejez, que eso es un tema tabú
Ahí pisamos callos fuertes y también lo confronta a uno en su vida personal, ¿cierto? En su vida personal. Porque resulta que se nos presentó una situación de que en el centro día en el que estábamos trabajando, eh, la persona mayor, una de ellas, la mujer, pongámosle Mercedes, empezó a hacer. Ah, ¿Qué te haces el dormido vos? ¿Alguien tiene un micrófono abierto, por favor? Aquí no me deja ver, ustedes sí. Corríjame a la compañerita del que está saliendo la voz, me le pide por favor de que lo cerremos. Lo tengo abierto, pero ahorita vamos a hablar de casos en los que ustedes quieren participar, pero necesito que lo silencien porque acá se escucha fuerte. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? La persona mayor, y estoy hablando de 83 años de ella y de unos 3 años mayor, don Hugo, y ellos empezaron, nosotros sí los veíamos, que ellos empezaron a estar más juntos, veíamos que ella le guardaba el puesto, que él cuando no venía preguntaba por ella, ve, tan raro que no vino Nora, ¿qué saben ustedes qué le pasó? Pero como siempre en los grupos también hay amistades, para resumirles la historia, después de casi un año en el que ellos estuvieron presentes, pasó que el adulto mayor, ya de 2 años de convivencia en el centro vida, ¿qué sucedió? Que ellos iniciaron una relación afectiva. Ellos iniciaron una relación afectiva y se los digo con el corazón y sin exagerar, muchas veces las mismos profesionales empezaron, y ellos capacitados por Diana Torres, porque tengo como esa función muchas veces en capacitar a los equipos que vamos a empezar a hacer trabajo interdisciplinar desde mi área, desde lo que trabajo y desde la creación de equipos interdisciplinarios para atención al adulto mayor. ¿Y qué pasó? Los mismos profesionales en junta interdisciplinaria empezaron a hacer esos chistes de mal gusto. Ay, qué sentirá Nora? ¿Y qué le hará? Indagando su sexualidad desde un punto íntimo que les corresponde es a ellos saber qué hacen y qué no hacen en la intimidad. Pero lo estábamos viendo no desde el plano profesional, sino desde los estigmas por edad. Pero yo no creo, y les voy a hablar en términos, aquí estamos todos muy adultos, estábamos hablando en términos que si a don Hugo sí le funcionará, que si tendrá erección, que si se le parará, que si tendrá, y de la mujer con una cognición negativa mucho más pesada. Le añadieron el término de que no, ya está, ¿cómo va a estar pensando en novio? Pero es que a ella no le dará pena. Ay, no, pero ¿cómo a Nora se le ocurrió? Y este tema fue difícil de abordar porque mire que desde el ámbito profesional creíamos que estábamos muy preparados para abordar esto, pero nos afloraron en un momento dado y eso empezó a traer una división en el mismo equipo. Entonces, pues, el micrófono que está abierto es el de Eduardo Guzmán. ¿Listo? El que está haciendo un poquito de interferencia, que lo cerramos, por favor. Eduardo Ya se Guzmán. levantó. Eduardo ¿Cómo? Guzmán. Desde acá no ¿Quién? lo podemos cerrar. Ah, la tía Moni te dio con la tía. Eduardo Guzmán, tienes abierto tu micrófono. Sí, pero te prestó nomás. Entonces, ¿qué pasa? Que esas situaciones nos hacen a nosotros darnos cuenta que seguimos teniendo unas cogniciones muy negativas de la vejez que impiden que el adulto mayor en la libertad, en su autonomía y en su dignidad pueda seguir. Tuvimos un acercamiento con ellos desde mi ámbito profesional, fue un reto porque pues yo también tengo una formación espiritual que trato de apoyarme en conceptos muy bíblicos para poder hablar, para poder interactuar y hay cosas que a mí pues son mías y yo soy la que tengo que responder con eso, con mi vida personal un día por todo lo que haga, sea bueno, sea malo. Pero eso es Diana Torres y yo no tengo por qué, si yo tengo esa concepción primar sobre la profesional como gerontóloga, donde hablamos de esa dignidad y de esa autonomía, y yo llegar a intervenir
yo parto de ellos y siempre los invito a esto. Vamos a ellos que quieren, que conocen de este tema, incluso cómo los podemos ayudar. Ustedes no saben el aprendizaje tan grande cuando me senté con mucha prudencia, les pedí permiso para poder hablar del tema. Hemos notado, hemos visto que se vienen presentando eso. Al principio fueron así un poquito, les dio pena. No me hablaron desde el inicio, hasta la tercera sesión con ellos particularizada. ¿Por qué? Porque la preocupación mía no era que ellos estuvieran teniendo un encuentro, sino que al contrario, encontraran todo este contexto tan negativo y que ellos no estuvieran preparados para poder responderle a los hijos y en medio de su amor y su idilio se estaban olvidando de esto, que la familia señala, que la familia limita y que de pronto ellos no estaban preparados y tuviesen una crisis de ver lo que venía. A mí no me preocupaba que lo estuvieran teniendo, que estuvieran contentos como lo estaban haciendo. Mi acompañamiento era para esto, para poderlos preparar y poder escuchar si ellos lo habían tenido en cuenta, si no, qué planes y qué proyectos tenían, si podía ser algo pasajero. Ellos ya llevan tres 3 años juntos, decidieron ir a vivirse juntos y ustedes vieran cómo viven de diferente y sabemos que la sexualidad ya no solamente es coital, ya no solamente es penetracional, ya no solamente hablamos de esas áreas, sino que también es el acompañamiento, el sentirse que está otra persona al lado, el sentirse valioso para el otro y yo me cambio y me organizo porque tengo a alguien que me está viendo, que me está observando. Tuvimos un acompañamiento, les abrimos las puertas para poder que ellos hablaran de dudas que tenían en su área sexual y personal hasta donde ellos quisieran manejarlo y estaban con unos temores. Entonces, mire cómo nosotros, si todos hubiéramos tomado esa posición de rechazo, pues habíamos hecho que ellos siguieran con sus dudas, sus errores y sus equivocaciones y no hubieran tenido ese acompañamiento que antes les permitió darle libertad, pues hasta el punto en que hoy en día yo ya no estoy ahí, pero con ella todavía tengo contacto, ella me escribe y yo le he dicho, qué rico, ¿por qué no? ¿Por qué no dar ese paso de una bendición? Porque lo tengan que hacer, no, sino para que puedan ellos tener esa satisfacción de tenerle acá en Colombia, los adultos mayores en diferentes contextos espirituales son muy apegados a esa parte como del respeto al Señor, listo, a Dios, entonces ellos quieren dar ese paso, pero les da pena. Imagínense, ellos quieren incluso casarse y viene la dificultad, ¿no? Si en la iglesia los casan, si la parte, el curso, que los hijos les hicimos acompañamiento a la familia, se habló con ellos, se les planteó y tuvimos un respaldo muy bonito donde uno decía, ay, mi papá, o sea, a veces lo tomamos con un chiste, mi papá tan loco, ahí está, listo, vamos a dejar de decir que a esta edad. A la edad de los que sean, yo me puedo enamorar y tener esas segundas opciones de vida, ¿sí? Más vale yo en vez de volverme pared, me vuelvo puente para poder establecer qué apoyo puedo yo hacer. Eso pasa cuando nosotros nos liberamos de esos estigmas y de toda esta situación particular. Entonces, es importante que nunca sometamos al adulto mayor el señalamiento. Y ojalá que nosotros no seamos de los profesionales que con nuestro lenguaje, que con nuestra forma de hablar, lo hagamos. La repercusión del edadismo se refleja en la salud y en el bienestar. Hay peor salud física y mental, hay vidas mucho más cortas, se refleja en la económica porque hay oportunidades, menos oportunidades laborales. Muchas gracias, hay empobrecimiento cuando a nosotros los limitamos a ellos. Vean, tomémonos un cafecito para que eso sea más tertulia hoy que es sábado. ¿Listo? También, ¿qué pasa? En el aspecto social, el señalamiento es mucho más fuerte. Lo sometemos a ellos a aislamiento, a una menor participación, a menos vida cívica y a la pérdida de su dignidad, porque nos tomamos el derecho de hablar a las espaldas de ellos y de frente. Ay, allá viene viejito, viejito es más cansón. Y resulta que a ella le encanta saludarte, a ella le encanta porque un día fuiste amable. Entonces ella empieza a buscar siempre saludarte. Tómate el tiempo. Mira, a veces es tan fácil hacer feliz a una persona independientemente de su edad.
Y digo, me refiero al grupo poblacional adulto mayor porque ayer estudiamos esa canción donde ellos siempre dejan ver ese temor al rechazo, a que porque son adultos se van a hacer a un lado. Sí, yo lo hablo incluso por mi mamá. Nosotros a veces se programan actividades donde ella pueda ir a todas, pero ella ya ha notado porque a raíz de una caída, ella quedó limitada en su parte, en su manito derecha, no tiene mucho movimiento y la fractura que ella tuvo la llevó al inicio de una incontinencia urinaria y ella ya hay que ponerle pañal. Pero le hemos vuelto la vida de pañal una vida alegre. Ella al principio no quería, sufrió de problemas de autoestima, prefería no salir para que no se le notara, no se le viera el pañal y hicimos un trabajo muy bonito de conciencia, de acompañarla. No faltó el que, ay, pero tan cansón, antes dele gracias que tiene pañal, porque siempre queremos eso, ¿no? No acompañar, sino que todo fluya a mi velocidad. Entonces, esa situación nos lleva a que nosotros, ay, no, como es que ella es así, no la invitemos. No, entonces hagamos eso para que ella, porque qué pereza, hay que llevarle pañal. Nosotros ya sabemos que cualquiera de nosotros que se haga cargo de ella tiene que salir con una maleta más grande donde quepa su pañal de alitas, porque a veces lo ponemos para que ella no tenga que ir al baño, donde le cargamos un pañal tipo pants, donde le cargamos pañitos húmedos, donde le cargamos la crema, una pasta al agua especial que ella tiene. Entonces, mire cómo es acomodarnos también a las circunstancias. Ahora, si nosotros hablamos de ellos, pues ellos los hicieron también con nosotros cuando estábamos pequeños y las pañaleras de ellas eran exageradas y grandotas porque las mamás echaban ahí hasta 2 mudas de ropa por si usted se ensuciaba su ropa, ¿cierto que sí? Pero cuando ya nosotros lo vivimos como cuidadores directos o indirectos, ya nos pesa. Entonces es esa conciencia. Mire, el taller de familia, usted que es cuidador, y ayer me hablaba una persona que es cuidadora y dice que han tenido que luchar con los tíos que se hacen de la vista gorda. Muchas veces nosotros les damos el espacio. Y ayer otra compañera me habló de ese punto, cómo tomar conciencia y que alguien más ayude. Eso hay que hacerlo, sino que muchas veces en la informalidad manejamos todo. Yo ayer les decía, saque su propuesta, siéntelo formalmente, haga compromisos. Mire, los compromisos escritos y simbólicos funcionan. Funciona, yo necesito apoyo estos días y cuando no lo haga, llama. A veces nos toca hacer ese papel porque siempre hay alguien que va a quedar cuidando. Sí, sí, sí. Y frente a eso no podemos decir que eso es irreal. Siempre va a haber una persona a quien se le va a poner esa carga. Pero cuando yo como cuidador empiezo también a poner esos límites, no porque el adulto mayor me pese, no porque mi mamá me pese, sino porque es necesario que juntos hagamos, o sea, seamos equipo. ¿Listo? Entonces sí es necesario formalizar más el cuidado, llevar a compromisos familiares y obviamente haciendo al adulto mayor participante, porque cuando él se empieza a ver de que este dijo que no quiere, que no me cuide, eso trae también una cantidad de situaciones bien difíciles. Listo, aquí terminamos, que nosotros tenemos que ser esos agentes de cambio. Número uno, tengo que tener conciencia, reconozcamos que tenemos a veces esas cogniciones, revísese, examínelas usted, de pronto en su lenguaje, en su forma de hablar, de expresarse, esté reflejando edadismo. Hay que reconocer que existe para nosotros combatirlo. Hay que educar, hay formas de sensibilizar a los otros, a los de su entorno. Por ejemplo, con usted que no cuenten para esos chistes feos, desagradables que existen. Y a veces existen también raciales, ¿no? Pesan más todavía. Hay que cambiar la narrativa de nuestro discurso cuando se está hablando, ay, el viejito, es que él está lindo también. Ay, ayer hablábamos de eso, ¿no? Y me dio risa porque uno me dijo, el angelito de Dios que me hizo yo no sé qué. Claro, no, no, ellos no son angelitos de Dios, son seres humanos, los ángeles están en el cielo, ángeles caídos no hay porque ya son demonios, entonces los ángeles están arriba y allá es donde están y bueno, el que maneja el contexto espiritual sí, nos cuidan, sí, eso es otro tema muy diferente a lo que yo les quiero hablar. Pero hay que cambiar la narrativa del adulto, de la vejez, de la pereza, de que es que ellos son así, de que ellos son asá, de que es que qué pereza. No, si usted está en esta área, su cognición es la primera que debe de cambiar. Es importantísimo fomentar el contacto intergeneracional. Importante, desde todas las áreas, grupos
que existen de baile, invítelos a que vayan un día y le den clase a sus adultos mayores, motívenlos a los de las escuelas de fútbol, también funciona, donde hayan así grupitos en los colegios, facilite un día la entrada a ellos, hagan un detallito especial y lo llevan. Hay que, último recomendación para que pasemos a los casos, hay que empoderar a los adultos mayores. ¿Listo? Hay que empoderarlos. Porque es difícil que los mitos y perdón, que los estereotipos se acaben de la noche a la mañana. Porque como dije, ellos se van transmitiendo. Pero entonces lo que yo puedo hacer es empoderar a las personas mayores para que sepan que los estereotipos, los prejuicios y la discriminación existen no por ellos, sino porque a nivel de cultura tenemos ese ambiente. Que usted no sea partícipe del que se burle en las fiestas de su abuelo, de su papá. Espératelo, ahora que lo voy a poner a hablar para que hable. No, no lo traiga para chiste, no lo ponga en la mesa para que sea el payaso de todos. Si nosotros como profesionales, cada uno asume mostrar lo bonito, lo positivo, hablar de lo bueno. Yo no tengo otro tema de conversación que no sea adultos mayores y en mi casa ya lo saben, pero ellos me preguntan y a veces me dicen, ve, ¿y cómo está Efigenia? ¿Qué, y cómo siguió? Y yo trato siempre de estar mostrando esa parte bonita de ellos y a veces hay TikToks que se encargan pues de sacar a veces esa parte fea de ellos para ganar a veces una audiencia. Pues hagámoslo con personas que también tengan muchas cosas bonitas. Yo respeto todas las posiciones, pero pues yo no las comparto, ¿no? Porque pues, como dicen por ahí, siempre hay que respetar la opinión del otro, pero yo no respeto tanto la opinión, yo respeto el derecho a que hablen, a que se expresen y busquen esa forma de monetizar a veces con adultos mayores que los infantilizan, los ridiculizan y a mí me afecta negativamente porque no me gusta que hagan eso. Pero yo no me puedo poner a escribirle comentarios degradantes, mire, vaya a una universidad, vea, porque es su vida y no la va a cambiar porque le está sacando beneficio a eso. Y me han dicho es que hay que respetar la opinión. Yo siempre les digo y se los digo a ustedes, respeto el derecho de hablar de las demás personas, pero la opinión no, porque la opinión es negativa y lo que están haciendo no está bien. Es así. No sé si ustedes tienen algo para decir ahí. Estamos de acuerdo, cerramos ya este tema así para que ustedes lo hayan podido comprender y manejar. Cabimos en cuenta de todos los aspectos negativos que tiene. No habíamos visto la implicación tan fuerte. Uf, profe, ¿cómo así que esto es tan fuerte expresarnos de esa manera? Y no sé si alguien tiene algo que aportar aquí en el chat, un comentario respecto a esta primera parte para que veamos un momentico dos casos, pero quiero que aquí participen, aquí sí pueden participar. Ajá, aquí me dicen, hago el reinado, muy lindo. Nosotros también lo hemos hecho con trajes, ¿cómo se le dice a ello? Lo que es hecho en material reciclable, es muy bonito. Y es espectacular, nos dice Adriana. La mayoría de mis adultos mayores están en yoga, bailoterapia, cursos de melamina. No lo conozco, ilústrame un poco sobre esto. Son muy activos, sí. Es importantísimo mantenerlos activos. Y siempre, siempre en sus clases aborde estos temas. Y así, con naturalidad, mire, escuché un comentario sobre esto, ¿ustedes qué piensan? Para ver, pues, si ellos también a veces, acordémonos que le hablé de las profecías autocumplidoras, donde tanto le decimos al adulto mayor que no sirve, que él después termina llegando a esa edad y dice, no, es que yo ya no sirvo para nada. Y como él lo piensa, actúa. Aquí existen club de 60 y piquito, y piquito, ok, donde se les motivan a hacer distintas actividades. Ah, Viviana nos dice que es un material tipo madera. Sí, 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 sí. Ajá, ya. Sí, señora, y hacen diferentes, hacen como se le llaman a eso acá, como estantecitos, repisitas, cosas así, ¿cierto que sí? Sí, este lo usamos demasiado, Katy, que es infantilizarlos diciendo el nombre en diminutivo. Ahora, ¿qué tan apropiado es para su crecimiento? Aquí hay que tener siempre en cuenta a la persona. Resulta que
tengo una adulta mayor que ella se enojó con el señor del transporte porque le decía Anita. Yo la escuché. Ella un día dijo, a mí no me diga Anita, yo soy Ana, soy doña Ana. Entonces yo dije, yo le digo Anita, pero fíjate que a mí, fíjate que a mí no me dijo que no. A mí no me ha dicho nunca que no le diga Anita. Pues entonces empezábamos a hablar, me llamó la atención. ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos que partir del diminutivo cuando a la persona le gusta. A mí no me aplica, a mí no me afecta mucho cuando lo decimos si a la persona la hace sentir bien. Cuando yo escuché que ella dijo, dígame, doña Ana, yo dije, hay que tener en cuenta que a ella le gusta, entonces que digan doña Ana, tal vez porque le da estatus, tal vez porque genera respeto y porque a ella la hace sentir bien. Aunque ella a mí nunca me dijo que no, yo dije, bueno, vamos a decirle Ana o doña Ana. Cuando yo parto del conocimiento de mi adulto mayor, tengo en cuenta cómo lo estoy diciendo. A mí generalmente me dicen Dianita. Ellos mismos me dicen Dianita, ya con los que tengo ese nivel. Cuando ellos llegan empiezan, doctora, unos me dicen jefe, vienen y me paran en la puerta, buenos días, jefe. Entonces yo soy muy allegada a ellos. Yo soy muy de beso, de abrazo, a pesar de que estoy ocupada cuando ellos llegan y sale la enfermera, la auxiliar a recibirlos. Yo salgo a recibirlas como si fuera la primera vez. Hola y las saludo a todos. Obvio, ya tengo unas que están en proceso de demencia, entonces más que todo también lo hago por ellas para ubicarlos. Hola, ¿cómo estás, Ana? Qué rico verte. Entonces sí creo una relación muy afectiva y hay una que todos los días me dice señora, porque se le olvida mi nombre, señora, ¿cómo está? Y he encontrado que yo salí a recibir, ella ya lo espera. Ella se baja del carro y como que mire, yo estoy aquí mi oficina me permite ver a donde se llega, la vía queda sobre avenida. Entonces yo miro que ellas y salgo, yo ahí mismo me paro. Otra que viene siempre hasta acá. Sí, dice, el día que no los beses o los abraces se sienten mal. Sí, eso sí es real. Por eso te estoy diciendo, si ya lo haces, hay que seguirlo haciendo y tratar de, cuando no estoy, que me le dejen mi saludo y decirles que llego más tarde, que estoy haciendo algo externo, porque es real. Aquí les tengo a ustedes, señores, dos casos muy importantes que los tengo desde el plan de atención. Esto de pronto le aclara las dudas también a mi compañera de Bolivia de cómo nosotros podemos hacer ese paso de indagación para que a nosotros podamos ir ya como plasmando esto. Entonces, tenemos la historia de Doña Rosa, ¿sí? Doña Rosa, de 82 años, ella vive sola en un apartamento en el centro de la ciudad. Siempre ha sido muy independiente y activa. Y como hemos visto que ha sido independiente y activa porque participa en un club de lectura y sale a caminar diariamente con sus compañeras de barrio. Se ponen de acuerdo para salir solamente a caminar porque es una zona segura. Y cerca tiene un sendero que lo recorren casi siempre en las mañanas otros deportistas. Pero resulta que María, que es su nieta, ha notado algunos cambios preocupantes en los últimos 6 meses. María es su nieta. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos este caso de un adulto mayor, al paso que les he enseñado, que es llamarle, detectar o tenerlo claro, consiste en lo siguiente. Es esas observaciones y esas indagaciones que yo debo de hacer para que a mí me sirvan de apoyo en el plan de evaluación que yo estoy haciendo, en el plan integral. Entonces yo siempre tengo en cuenta cómo están sus dominios. ¿Listo? Siempre hay que tener orden y el orden nos ayuda a nosotros a ser más profesionales y seamos técnicos en lo que hagamos. ¿Sí? Usemos técnicas apropiadas para recolectar la información. Yo les decía, no escriban en papelitos, tengan una agenda de indagación, tengan un formato, que tengan el nombre, que usted pueda escribir ahí básicamente lo que usted está detectando. Entonces, cuando nosotros hablamos de la detección de dominios, por ejemplo, vamos a empezar con el dominio de deterioro cognitivo o el dominio cognitivo.
María, nosotros vamos a estar en la posición de María. O sea, nosotros hemos notado que doña Rosa se está olvidando de citas importantes. ¿Por qué? Tenemos que registrarlo. Es importante más o menos desde hace cuánto. Mire que María se ha dado cuenta que esto está pasando hace casi 6 meses atrás. Listo, cuando se olvida una vez, pues puede ser porque todos tenemos olvidos normales y también hay olvidos seniles benignos que se presentan porque obviamente la inactividad lleva a que el cerebro se vaya enlenteciendo. ¿Listo? Entonces, María ha notado que doña Rosa se olvida de muchas Doctora, cosas importantes. doctora, perdón, ¿Sí? perdón, doctora, disculpe, por favor, que le corte. El caso que está presentando no se ve en pantalla. No, ah, Por ok, favor, por gracias. favor. Gracias por decirme, lo voy a ir aquí porque hice cambio de pantalla. Entonces, listo, gracias por decirme. Voy a compartirlo porque ese sí se los tengo aquí en formato PDF. Y voy a compartirles, sí. Gracias. A ver, querida, ya ¿sí lo están viendo ahorita, sí? Sí, sí, Ah, sí. bueno, Ve. ahora sí, listo, muchas gracias. Bien, entonces, miren lo que nosotros es, sí, para cerrar un poquito, acuérdense que yo le hablo a un formato, no solamente no es que sea un cuadro o una plantilla, sino una forma de presentar la información, pero sí les puedo mostrar algunos que manejan, cómo lo hago, cómo yo ubico la información. Esta es una de ellas, ¿listo? Mira, aquí está el caso resumido. Siempre empiezo no utilizo en mi reporte los nombres, siempre coloco iniciales. Cuando yo hago la descripción del caso, en este caso yo colocaría, si ella es Rosa Méndez, coloco la persona mayor RS DRM de 82 años, vive sola, hago un resumen de su historia de vida que ya la he construido en otra agenda en donde puedo registrar, ampliar más. Yo cuando ya expongo casos siempre sintetizo. ¿Sí? Y hago el resumen de su historia. Y colocamos así, observaciones e indagación. Cuando yo coloco indagación, quien lo va a leer sabe que estoy haciendo es una aproximación y no le estoy enviando un diagnóstico, sino que he detectado desde mi profesión, si yo lo hago, siempre coloco es concepto profesional para poder que se vaya adentrando quien lo va a leer en qué profesión estoy. Ustedes lo pueden hacer siempre desde su papel de cuidador formal, informal, en el área en el que ustedes se muevan. ¿Listo? Empiezo a evaluar los dominios. Entonces empiezo con deterioro cognitivo. Aquí vamos. Entonces, se ha identificado, aquí lo estoy haciendo como caso práctico, si ustedes lo están haciendo a nivel individual, se ha detectado que la señora RM se olvida de citas importantes, confunde los días de la semana y en ocasiones repite la misma historia en un corto periodo de tiempo. Hace un mes se encontró buscando las llaves en el refrigerador. Mire que usted aquí no está diciendo que tiene demencia, aquí no está diciendo que ella tiene unos rasgos particulares, está dando una información que el profesional a partir de la línea que tenga puede ver que ya está teniendo ¿qué? Falta de memoria, cuando la persona repite la historia en un corto periodo de tiempo, nos da a entender, esa es una pregunta que incluso se hace en consultorio cuando le preguntan, ¿y cómo te fue la semana pasada? ¿Sí? A ver si la persona se ubica en su tiempo y en historia y si vuelve y repite y cuando se le pregunta a veces no concuerda con lo que acaba de decir. ¿Listo? Entonces, hace un mes la encontró buscando las llaves en el refrigerador. Quiere decir que ya sus funciones ejecutivas también ya están fallando en el término de que no establece esa relación real de lo que está buscando en el refrigerador. ¿Listo? Si yo le digo, ¿qué estás buscando, Rosa? Y ella me dice, es que no sé dónde dejó las llaves. Ese no es un lugar habitual, ni es motivo de risa, sino que yo voy registrando. Ahora pasamos a otro dominio que también vemos que se está afectando y es el de movilidad. Rosa ha dejado de ir al club de lectura y ha dejado de participar en las caminatas. Entonces, ¿por qué no has vuelto a caminar? Y me dijeron que ya no estás siguiendo. Acuérdate que esta información la está dando la nieta, entonces estoy hablando como cuidador.
como un cuidador. Cuando lo hace la familia se le dice cuidador informal. Entonces en la parte de arriba usted puede colocar observación, indagación, responsable, cuidador informal, si usted lo está haciendo desde esa área. La movilidad, ¿por qué no ha vuelto? Mire que aquí el caso no lo dice. Cuando nosotros decidimos evaluar movilidad, les enseñaba que hay que observar cómo está caminando la persona. Número dos, cómo se levanta de su silla o del lugar donde ella está sentadita. Si se levanta rápido sin usar los brazos, quiere decir que tiene un buen equilibrio todavía. Cuando da el paso definido, estoy viendo que está bien en marcha. Cuando se queja mucho del dolor en sus piernas, que camina y se cansa y le duelen, pues también tengo que mirar si de pronto está presentando ya pérdida también del tono de la masa muscular que los afecta mucho a ellos, y obviamente el especialista en tema es el que va a recibir esta información. Entonces mira que tú no estás haciendo un diagnóstico, Rosa María como cuidadora informal no está haciendo un diagnóstico, pero ¿qué está haciendo? Una indagación, y le está enviando luces a este profesional. En este caso, si vamos a hablar, si lo fuerte de ella es la movilidad, pues entonces va a poder referir a quién, a la terapia física, al fisioterapeuta, a partir de del dominio que más se le esté afectando. También tenía que evaluar nutrición. Entonces, María ha notado que doña Rosa ha perdido peso. Esto también les dije que en tamizaje usted lo puede hacer, tenga su báscula de peso. A los adultos mayores hay que pesarlos con frecuencia, por cualquiera de las dos razones, si sube o si baja de peso, cualquiera de las dos, hay que prestarle mucha atención. ¿Listo? Yo no puedo darme cuenta que ha perdido peso si nosotros solamente nos basamos en esto visible, porque a veces lo visible se camufla, porque los adultos mayores, su ropita muchas veces de uso diario es ancha, ¿sí? Ellos no usan ropa muy ajustada, o usan un suéter encima o un saco. Entonces, a veces no se hace tan visible, y cuando usted ya lo ve visible, el peso ya está abajo. Entonces, no hay nada como hacer control de peso. Cuando le preguntan a doña Rosa por las comidas, dice que no tiene hambre o que se le olvidó cocinar, y van y revisan la despensa y tiene pocos alimentos frescos, y que lo que está predominando son los productos enlatados, que si bien nos sacan de apuro en un momento, no es la alimentación adecuada. Entonces, mire que aquí también hay una nutrición deficiente a partir de unos hábitos que ya ha empezado a adoptar que no son sanos. Bueno, también vamos a revisar el dominio visual. Entonces, usted no es optómetra, usted no es oftalmólogo, pero sí es el cuidador, es el que está ahí. Nosotros desde nuestra área hacemos esta revisión, les ponemos a veces trabajos específicos para ver cómo está leyendo, pasamos hojitas de lectura para ver cómo está. Yo siempre le digo a la enfermera que trabaja con nosotros, hay que estar encima. Cualquier cambio diferente que veamos en ellos nos va a ayudar a nosotros como equipo, pero le va a ayudar a la familia. Hemos mandado muchas veces a derivación de otros profesionales para que la familia les haga ese puente y los lleven a esas citas. Y créame que eso es súper valioso. Yo les decía, eso es un servicio que tenemos, que es el seguimiento de historia clínica, donde es un servicio de respiro, que si los hijos no lo pueden hacer y no tienen ese tiempo de hacerlo, llevamos ese registro de sus historias, vamos mirando qué áreas hay que observar, que hay que detenernos en ellas para poderlo remitir a ellos a su servicio médico, a esos exámenes donde ellos lo requieren. ¿Y qué encontró María en la indagación de la pérdida visual? Que ella entrecierra los ojos para leer el periódico y se queja de que la televisión no se ve bien, o sea que mire que ella no está viendo bien. Usted va y ve bien la imagen, y ella dice que no. Aparte de eso, doña Rosa le gustaba bordar, y cuando lo deja de hacer tenemos que descubrir por qué lo hace. Ella a veces dice, no, es que yo ya no quiero hacerlo, pero otras veces le va a dar a usted luces también, le decir, no, es que yo casi ya no veo bien la puntada, es que yo ya no veo. Ahora, cuando la persona esté haciendo su actividad, mire cómo mueve sus ojitos, si los cierra mucho, si se lo restriega, si se cansa. Todo eso es observación.
pérdida visual, que es el otro dominio. Ya hablamos de la pérdida visual, de la pérdida auditiva. María tiene que repetir las cosas varias veces cuando habla con su abuela. Doña Rosa sube el volumen del televisión a niveles muy altos, que eso es otro estereotipo que creemos que ellos hay que ponerles el televisor alto y los aturdimos. Manejen el volumen de la manera en que puedan identificar si está escuchando bien o no está escuchando bien. Más adelante también vamos a ver qué tamizaje puede hacer. Todos en cada área yo les estoy dando un tamizaje que lo pueden hacer como cuidadores, hasta herramientas que también son mucho más prácticas, pero mucho más formales, y algunas se las doy para que las conozcan, pero pues también son de ese uso profesional. Pero yo las conozco y así sé qué puedo yo evaluar desde mi posición laboral para darle luz al equipo interdisciplinar que necesitamos. Ahora, ya vimos todo esto, todos los dominios. Miren que aquí mismo ustedes ya están teniendo su formato. ¿Listo? Miren, clarito. Ahora, yo les dije que cuando estamos indagando debemos de tener en cuenta la historia de vida y los factores relevantes. Esta historia de vida se coteja con el adulto mayor y con familia y en el tiempo en el que usted lleva su trabajo con ellos. Entre la historia de vida y los factores relevantes, encontramos que doña Rosa enviudó hace 5 años. A pesar de que pareciera mucho tiempo, para ellos el proceso de duelo es mucho más largo y difícil. Y ojo, muchas veces los duelos con los adultos mayores no se gestionan. Le prestamos atención muchas veces a otras cosas y un duelo mal gestionado es un duelo sin resolver que todavía sigue pesando. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Doña Rosa enviudó hace 5 años y fue un golpe muy duro para ello, porque, a ver, ¿quién se acuerda cuántos años tenía Doña Rosa? A ver, pregunta aquí de foco, pregunta de foco. ¿Cuántos años? 82, 80, 82. 82. A ver, premio, un dulce, sí, sí señora, un dulce le voy a mandar desde Colombia. 82, 82 años. Entonces, mire que si ella tiene 82 años, la pérdida de su esposo se dio en esa vejez, en esa edad adulta ya tardía, ¿no? Que empieza más o menos a los 75 años, donde hay más vulnerabilidad, donde nos sentimos más expuestos emocionalmente y hay menos acompañamiento. Porque si el adulto mayor deja de tener falta de acompañamiento, no de compañía. ¿Listo? Ah, no, pero es que en mi caso yo vivo con ella, ella no vive sola, ella vive conmigo, pero muchas veces hacemos compañía, pero no hacemos acompañamiento. Ojo con ese dato. Entonces, a veces la familia dice, pero es que nosotros estamos ahí todos los días. Ah, bueno, pero entonces no estamos haciendo acompañamiento porque ella se siente sola. ¿Por qué? Porque tiene un sentimiento de soledad. Hay que examinar por qué tiene su sentimiento de soledad. Entonces, aquí hay algo súper importante en esas circunstancias personales y eventos críticos. Debo de indagar qué situación particular y qué evento crítico está muy actualizado, muy arraigado en la afectividad de la persona, porque acordémonos que nosotros somos mente, cuerpo, espíritu y la una y la otra interactúan siempre. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan significativo? Porque ahora lo vamos a ver, él era la persona que aportaba, ¿listo? Entonces, ella se siente que ya esa figura que le estaba dando provisión ya no está, entonces se siente que ella es como un poco de carga para su nieta, que es la que está cuidándola. Aquí está resumido. El fallecimiento de su esposo hace 5 años es un evento crítico significativo que pudo haber impactado su trayectoria de salud y su capacidad intrínseca. ¿En qué área? En el dominio anímico y en la capacidad para manejar la independencia. La distancia de su hijo y la dependencia con su nieta son factores que también tenemos que considerar.
Esto es un formato, aquí está resumido muy técnicamente. Si usted todavía no maneja ese lenguaje muy técnico, haga ayuda hoy tenemos unos aliados súper importantes de inteligencia artificial, donde tú le puedes decir, yo quiero decir esto, ¿cómo lo puedo decir de la mejor manera en un ambiente formal? Y te va a ayudar a tener coherencia y a dar ese informe de la manera más formal. ¿Listo? Ahora, también tengo que tener en cuenta la heterogeneidad de la vejez. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué rasgo particular a doña Rosa se le puede estar afectando? Porque ya dijimos que la vejez es individual. Entonces, a pesar de tener 82 años, doña Rosa fue una persona muy activa. Lo vimos antes. ¿Por qué sabemos que es una persona activa? Pues porque salía a caminar todos los días, ¿no? Entonces, mire que hay efectos que dicen, ve, esto porque está pasando, lo tengo que analizar. Estos cambios observados no son solo un efecto natural, oído. Y aquí es importante que cuando hablemos con la familia le digamos esto y lo desmitifiquemos. Hay cosas que no son naturales de la vejez, sino de ella en particular. ¿Por qué no lo siguió haciendo? ¿Qué pasó con ella? Sino que probablemente son el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales que están afectando su trayectoria de salud individual. No es porque sea adulta y porque ya llegó a la vejez, que ella tiene que aislarse, que ella tiene ya que quedarse en casa, porque los hijos, pues a veces justifican eso. ¿Cuáles son los pasos ya? Cuando yo ya establezco esta indagación y estos casos específicos, debe haber una propuesta, ¿sí? O un posible abordaje. ¿Qué lo puedo hacer ya? ¿Desde qué? Ya acuérdense que el paso número 2, cuando hablamos de indagación, dijimos que en la construcción de los planes de atención individualizados, el paso número 2 siempre debe de ser evaluar. Ya vimos indagar, ahora evaluar. Entonces, hay que hablar con comunicación con doña Rosa. María debe hablar con doña Rosa de manera empática sobre sus preocupaciones y proponer, mire, aquí está la derivación. Listo, yo como cuidadora formal encontré esto, entonces yo quiero que pasemos al segundo paso, que es derivar a los diferentes profesionales según la necesidad que encontremos. ¿Listo? Cuando yo hago los planes cuando hago la valoración funcional, siempre emito el concepto porque estamos nosotros sí en la capacidad de emitir ese concepto profesional y siempre termino haciendo esas sugerencias de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, después de que yo tengo esta indagación, voy a entrar a evaluar y miro qué puedo aplicar. En el área cognitiva ya dijimos que podíamos aplicar las pruebas como el mini mental, dijimos que es muy corto, que es muy resumido, ya lo vimos, hablamos del test de Pfeiffer también, que son para personas adultas mayores que no saben leer y escribir. Yo solo hago las preguntas, esas preguntas, y si yo estoy aplicando estas herramientas, solamente doy una sugerencia o un indicio, porque todas estas pruebas son de cribado, son las que nos permiten apenas aproximarnos a eso y todas necesitan ser fundamentadas con un concepto profesional y en las diferentes áreas. ¿Listo? Hablamos del MOCA, hablamos de unos súper. ¿Quién se acuerda qué escalas valorativas hablé hace 2 días en la evaluación cognitiva? Otro dulce de Cale al que me las mencione en este caso. Aquí solo mencioné dos de las que mencioné ese día. ¿Quién me menciona otra que les dije que era muy práctica? A ver, ¿quién se acuerda? Pilas con el estudio, con las notas, porque esto es para que ustedes también tengan herramientas. A ver, un minuto, a ver, pues para que estudien. Miren apuntes. Esto lo vimos apenas hace 2 días. Aquí faltan dos que fueron súper importantes, que se las mencioné, que su aplicación está estandarizada y están validadas en diferentes países. De hecho, se descargan de internet. ¿Cuál falta? ¿Es el Minicook? El Minicoc, sí señora, que es la prueba mínima de valoración cognitiva. El Minicoc es súper fácil, concreto. Dijimos que nos ayuda a evaluar orientación, nos ayuda a evaluar memoria y nos permite ver cómo están sus funciones ejecutivas utilizando la técnica del reloj. Muy bien.
A ver, ¿quién dio la respuesta? Porque acá no me salen los nombres del chat. Para que me manden ese dulce hasta ese país. Soy Azucena de Ciudad de México. Ay, Azucena de Ciudad de México, le voy a mandar un dulce, pero beso. Muy bien, muy juicioso. Entonces, como ya tengo estas aproximaciones de la escala, pues yo las voy a aplicar. Ahora, también hablemos acá, mire que de la indagación es donde a mí me sale en qué debo de profundizar, ¿listo? En qué se debe de profundizar. Entonces, vimos que ella no puede ya salir a trotar, a caminar con sus amigas por el dolor que se está quejando. Entonces, yo tengo que mirar cómo está en marcha, en equilibrio y en riesgo de caídas. Estas escalas son aplicadas a nivel profesional, pero yo lo que hago es decir que ha presentado dificultad en la marcha, que hace más o menos tanto tiempo no ha podido caminar. En la prueba nutricional, reporte cómo está ese estado. Ahí reporto que ya ha tenido una pérdida de peso significativa, de 3 kilos, que y aquí se registra, ¿no? El peso inicial se realizó en enero de 3 del 2025, el control se realizó en febrero y ya había bajado tanto. El último control se realiza el 14 de junio. Entonces, eso me indica a mí que se ha llevado un control y sí está presentando baja. Yo no me lo estoy inventando porque usted no le puede mandar esto a un profesional diciéndole, a mí me parece, porque es que la ropa le está quedando grande. Entonces, no, esa no es la forma. De la evaluación sensorial ya dijimos que tenía dificultad, entonces aquí se sugiere la remisión a un oftalmólogo y a un audiólogo. En la evaluación anímica sí, también tenemos un cribado muy fácil. Utilizamos mucho el YESABAC, que nos presenta a nosotros 13 preguntas, 15 preguntas en el cual uno también puede determinar qué tipo se infiere una depresión leve o establecida. Sí, eso ahí no hemos llegado todavía porque apenas hemos visto 2 áreas. La revisión médica también, esa revisión médica no es usted que es médico, sino que aquí va el resumen. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque es que los médicos no tienen mucho tiempo en sus consultas y él no puede, si el adulto mayor lleva su carpetica y usted así sea juicioso, le ha acomodado toda la carpetica del adulto mayor por especializaciones, el médico casi nunca, así sea geriatra o así tenga una especialización, casi nunca se para a ver eso. Pero si usted lo manda resumido, las patologías, desde cuándo se le diagnosticaron, qué medicación está tomando, ese médico va a agradecer porque usted tiene de soporte las historias clínicas y usted muy organizado. Mire que no, a ver, para que digan ustedes, no, pero es que eso es mucho trabajo. Claro, eso es mucho trabajo, pero vale la pena hacerlo. Yo estoy aquí en mi oficina y aquí de puro impacto les voy a presentar a ustedes que sí se puede cuando yo puedo, a ver si tengo aquí, yo creo que ustedes me están viendo ahí. Nosotros tenemos la carpeta de cada adulto mayor y la rotulamos, ¿sí? Mire, tenemos 1, 2, 3, 4, aquí tengo 5 bolsillitos, 6 bolsillos. Este es un adulto mayor, esta es una historia clínica que debe tener fácil acceso. Estos son unos bolsillos muy prácticos. Y estos bolsillitos están por especializaciones. Esta es una carpeta de un adulto mayor. Entonces, él está en este momento con el control farmacológico y aquí tengo un resumen de todos los medicamentos que él toma. Y usted me va a decir, bueno, venga, yo veo, ¿es verdad? Sí, mire, le hacemos un resumen de todos los medicamentos está tomando. Yo sé que don Humberto en este momento está tomando Indacaterol, se lo recetó la doctora Diana Marcela de Medicina General. ¿Cuándo? Se lo mandó, el última medicación se la mandó el 3, el 23 de marzo del 2025. Le mandó acetilcilicina. ¿Qué me mandó? La misma doctora. Está en
medicación de la vista. Y aquí está la fecha donde él está tomando una gota cada 12 horas. Está tomando losartán. La última fecha también fue tal fecha. O sea, es un resumen. Miren que no, para que ustedes digan, sí lo podemos hacer. Y está su resumen. ¿Qué pasa? Pues este adulto mayor, si un día tiene que ir a cita solo, por lo menos no se va a perder en la especificación del médico. El médico que va a verlo a él va a mirar porque estamos haciendo un recuento de los medicamentos para que no se nos vaya a perder en la medicación y no esté con una cascada medicamentosa. Lo descubrimos. Tenía varios medicamentos para lo mismo y resulta que él tuvo una hospitalización por urgencias en enero o en febrero y ahí salió con una fórmula y él la siguió reclamando y se la llevaba siempre al médico general. Como el médico general no tiene control de toda su historia clínica, se la siguió mandando. Y aparte de eso, él está en el programa de PIP de riesgo cardiovascular y ahí le mandaban el losartán, estaba tomando otra medicación para lo mismo, ¿sí? Estaba tomando valsartán, que era una dosis más alta, porque en ese momento a él le tenían que bajar la presión porque estaba en hospitalización. Entonces, mire cómo tomando sobremedicación nos dimos cuenta porque llevamos eso. Tenemos una carpetica de procedimientos, por eso yo en este momento, con solo coger esta carpeta, ya me ubiqué en él. Aquí están los procedimientos, cuando estuvo en urgencias, cuando estuvo en cita de, y aquí están rotuladitas, mire que no lo tenía preparado, me dio por cogerla para que ustedes sepan que podemos tener mucho orden. Esta está rotulada, dice oftalmología y optometría. Y aquí tenemos la fichita de él donde nos dice cuándo fue el último control, cuándo lo debe tener. Aquí está otra historia que está llevándose, que es la de riesgo cardiovascular. Y cada una de ellas está en este momento con consulta, está también por especialidad de nefrología. Y eso a mí me ayuda a tener un control. Y otras que están aquí pegaditas, mire, de nutrición. Todos estos bolsillitos me facilitan a mí tener un orden muy importante en su historia clínica, aquí porque acabé de sacarlos, pero cuando a mí me hablan de don Humberto, yo inmediatamente puedo coger esto y hacerle un resumen a ustedes de cómo está el su salud. ¿Sí ven? Y aquí no me deja sacar esta, pero si ustedes la ven, dice neumología. ¿Listo? ¿Y por qué si está cogidita? Porque este control lo va a tener en 6 meses. Cuando nosotros tomamos este pacientico, no tenía ni idea de que él estaba en toda esta especialidad y estaba perdido. Tenía un descontrol en todo. Y decidimos hacer este seguimiento con él. Y a ver, veo si tengo un formatico aquí, pero bueno, no sé si el tiempo ya me da, que es muy importante, en el que nosotros le llevamos el control de manera muy casual, así. Entonces, mire, yo hago formáticos. Mire, es del mismo pacientico. Humberto Jiménez, ¿qué solicitud necesita él? ¿Cómo está el estado de esas citas? Y si ya tenemos confirmadas citas. ¿Listo? Entonces colocamos, por ejemplo, solicitud, control de riesgo cardiovascular. Aquí me dicen que la última cita fue en abril 14. Colocamos el nombre de la médico porque como ellos a veces están en la misma IPS, si el médico ve eso, a veces el médico dice, uy, gracias porque voy a verle, a preguntarle a la doctora tal por qué está tomando esa medicación o por qué se lo cambió. Entonces, miren que eso se llama orden, pero también se llama optimización. Si yo escribo aquí, si yo escribo, no, está la carpetica de cada uno y ustedes también háganlos en casa, los que son cuidadores formales, tomen el trabajo de hacer todo esto y créanmelo que no es para que les paguen más y les paguen mejor, sino para optimizar esa capacidad funcional de su adulto mayor. Ay, mi chicos, se me fue el tiempo. ¿Cómo les pareció la clase hoy? Hoy quise que fuera una clase muy práctica para los que me están pidiendo esa información. Voy a tratar de mostrarles el formato que manejamos en el Drive.
donde guardamos la información de muchos pacientes. Quiero que me digan aquí rapidito porque ya me tengo que ir, ¿cómo les fue? Ay, porque dice que no se ve, que no se vio. No me digan que no se vio todo lo que les mostré. Una consulta, doctora, el material que vimos ahora es, por ejemplo, como la ficha de la señora, ¿va dentro de lo que nos va a llegar después? El caso así Sí. descrito, sí, 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 Ah, sí. eso. Está Ya, cargado. perfecto. Está cargado ahí en su, yo ya lo cargué y no que, como les dijo Lau, hay una falla ya en el sistema, pero yo trato siempre de que en el material de caso, de cada caso que vemos, hayan unos casos reales para que ustedes vean cómo los pueden describir. ¿Listo? Muchas Acuérdense gracias. acuérdense que hubo una falla que fue lo que impidió eh, que les llegara, pero eso lo están solucionando, ustedes lo van a tener. Entonces, así se pueden organizar y hacerlo. Chicos, ¿entendieron? Fui clara, traté de ser un poquito más práctica. Me hubiera gustado estos formaticos tenerlos, pero se me ocurrió presentárselos ahorita, pues por lo que la pregunta me hacían constante que cómo eran, que cómo eran. Pero la información ustedes la pueden hacer. Voy a decirle a Laura para que ya les resuelva a ustedes todas las dudas que tengan en... Hola, profe, por aquí estoy. Ok, entonces, Doctora, muy bien, doctora, chévere la clase, señora. Antes de irme, ¿quién me... doctora, por favor, le está hablando Arminda. Ah, hola, Armin. En principio, bueno, agradecerle de todo corazón por toda la información que nos ha ido transmitiendo. Yo he llegado a la siguiente conclusión, doctora, no sé si estoy en lo cierto. En relación al primer caso que nos ha dado, pues aquí estoy pudiendo yo identificar la importancia que tiene la parte gerontológica, ¿no? En relación a lo que es la evaluación del adulto mayor, porque en base a esta evaluación, doctora, porque aquí se habla de referencia, ¿no? Entonces, en base a la evaluación que se está haciendo al adulto mayor, pues creo yo que la segunda parte tocaría a la parte médica. ¿No es cierto? A Porque la parte... lo único que hace, perdón, doctora, lo único que hace el médico es prescribir la medicación para que nosotros hagamos seguimiento. ¿Es así, doctora? Sí, es el piso. La valoración funcional y el plan de atención es el piso que nos integra a nosotros con nosotros profesionales, ¿listo? Es el que los integra a ustedes como cuidadores en el área en el que ustedes están, como profesionales en su área, pero es cuando hacemos equipos, a lo que yo les llamo los contactos interdisciplinares y usted lo que está es sentando las bases para que luego se pueda hacer al familiar, decirle, en el estado anímico hemos encontrado todo esto, hemos observado, hemos indagado, es necesaria una consulta con psicología. En la parte de movilidad, tú indagaste y te diste cuenta que en esa área su marcha está afectada, está arrastrando mucho el pie, cuando se va a parar de su silla necesita apoyo, se para de la silla y pierde el equilibrio. Entonces, eso va a ser una remisión al área de qué? De fisioterapia, una valoración más adecuada. Esto que hacemos, el plan de atención, es la base y es el fundamento para integrar las otras disciplinas y las otras áreas para que juntos desde cada área puedan hacer equipo y usted y yo sentirnos satisfechos de que en visión lo están mandando a cita de optometría para cambio de gafas, de que lo están mandando a cita de oftalmología, porque hemos descubierto que no ve bien, ve borroso, ve bultos. Cuando el especialista ve que usted refiere que en la parte visual, ese adulto mayor, cuando va a escribir, se sale del borde, no escribe en la línea, él ya infiere que puede ser una catarata. Hay que evaluar si la catarata ya está madura, pues usted eso no lo sabe, pero usted a partir de la indagación y de lo que está colocando ahí, le está dando piso a los otros profesionales para que el paciente mayor, mire, ellos a veces van al médico y el médico le dice, ¿a qué viene, don Alberto? No, pues mi hijo me sacó la cita. ¿Mm? Pero si él lleva toda esta información a cada área, pues va a ser mucho más fácil hacer. Chicos, muy bien, gracias Arminda por estar así tan incisiva en los temas, porque esto es lo que nos nutre y nos ayuda a crecer. Un abracito para todos y aquí quedan con Lau. El lunes, si tienen dudas, escríbanlas en un cuadernito y el lunes miramos cómo resolvemos. El lunes seguimos con otra hoja de ruta de otro dominio.
Bendiciones. Bye. Gracias, Profe, doctora. muchísimas gracias por la clase del día de hoy. Chicos, muchas gracias por estar aquí hoy, este sábado de formación. Les recuerdo nuevamente, chicos, que hasta hoy en horas de la tarde tenemos nuestro plazo para realizar su aporte, para que obtengan su doble certificado, su doble diplomado, tanto en nuestro diplomado como intervención gerontológica, como el diplomado en cuidado consciente para el adulto mayor. Vale, por acá nuevamente en el chat les estoy dejando mi número como asesora para que me escriban las personas que tienen dudas y demás. Nuevamente les recuerdo también a las personas que ya realizaron el pago, el material de estudio se les enviará esta tarde, ya que les recuerdo nuevamente que tuvimos problemas con la plataforma y ya nos están ayudando a solucionar el inconveniente. ¿Listo? Para que puedan ustedes, las personas que han realizado el pago. Aquí César y Laura, y el pago del primer diploma igualmente es para hoy. Ayer intenté y no pude pagar. Sí, también para hoy vamos a tratar de que hoy puedan realizar el pago. Sari, si tienes algún inconveniente, vuélveme a escribir. Estoy súper pendiente de ti. Aquí nuevamente te dejo mi número para que me escribas. Todas las personitas interesadas, muchísimas gracias por la conexión del día de hoy. Muchísimas gracias, Ana Cecilia nos dice, con mucho gusto, Ana Cecilia. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Si tienen alguna duda adicional, por aquí en el chat los estoy leyendo. Si tienen alguna pregunta, les recuerdo que tenemos todos nuestros métodos de pago, como lo es PayPal, PayCo, Hotmart. Para métodos de pago en efectivo tenemos Western Union, y a nivel Colombia tenemos nuestros métodos de pago como lo es Bancolombia, DaviPlata, Nequi, eh, y para hacerlo en efectivo está nuestro método de pago en efectivo. Bueno, chicos, espero que tengan un excelente fin de semana, que Dios los bendiga. Espero hoy haya sido un día de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento, y nos vemos nuevamente ya el lunes para continuar con este hermoso diplomado. Buen día. Por favor, una consulta. A nivel de Bolivia, quisiera saber a cuánto equivale los $30 que indica y a cuánto de cambio es. Porque la moneda en dólares, por ejemplo, está fluctuando en 15. Entonces En quisiera Bolivia, saber si ¿cierto, esa es. Arminda? Sí, por favor, quisiera saber a cuánto equivale y a través de qué entidad financiera se puede hacer el depósito. Claro que sí, Arminda, serían 208 pesos bolivianos, y puedes hacerlo. Yo te envío el link, tú me puedes escribir aquí a estos números que te estoy enviando aquí en el chat. Me puedes escribir. Los métodos de pago que tenemos son PayCo, vía online. Tenemos PayCo, Hotmart. Tenemos también nuestro método de pago de forma presencial si lo deseas hacer. Tenemos nuestro método de pago como es Western Union, ¿vale? Y tenemos PayPal para que puedas realizar tu aporte. Ahí te envié en el chat mi número para que yo poderte enviar todos los datos y tú puedas realizar tu pago. ¿Listo? Muchas gracias, muy amable por la información. Con mucho Agradecida gusto, y Dios Armin. le bendiga y gracias por realizar este tipo de eventos. Muchas gracias porque es muy adecuado, digamos, para poder cambiar algunas normativas, algunos conocimientos en relación a lo que se va exponiendo. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Entonces voy a Amén, llamar a su Arminda. número, por favor, para poder ver la forma de pago que puedo hacer. Y puedo hacerlo hasta mañana, por favor, porque ahora no he podido hacerlo. Por Sí, favor. ya nos notificaron las personas que van a realizar el aporte, lo pueden hacer hasta el día de mañana, chicos. Es el último plazo que nos dan, así que Ay, aprovechen esta oportunidad que, como están viendo, la docente es muy buena, tiene todo ese conocimiento para dárselos a ustedes, así que aprovechenlo y hasta el día de mañana pueden realizar ustedes el aporte. Listo, Arminda, muchísimas gracias por por tu favor, ¿puede comentario. volver a mandar el número, por favor? Claro que No sí, aquí copié, en no el chat te copié. lo estoy enviando para que me escribas. Listo, y te lo acabo de enviar. Ya, 322-54-60. Alejandro pregunta si puede pagar con tarjeta. Claro que sí, Alejandro. Puedes pagar con tarjeta débito o crédito.
Con mucho gusto, Alejandro. Chicos, muchísimas gracias por la conexión el día de hoy. Espero pasen un excelente fin de semana, que este fin de semana sea sea productivo para ustedes, que puedan también em, realizar su aporte para que ya esa semana que nos queda de intervención gerontológica y ya la siguiente semana, el 23 de junio, que iniciamos con cuidado consciente para el adulto mayor, nos puedan acompañar todos los aquí presentes y puedan seguir con nuestra docente Diana Torres, que tiene mucha información para brindarles a ustedes. Espero pasen un excelente fin de semana y nos vemos el lunes.